eliminando las defensas. Eliminando las defensas. Y vamos a buscar en Romanos capítulo 12, del 2 al 3, y Gálatas después 5, del 16 al 25, y vamos a ver la exhortación de Dios de toda la palabra, cómo nos dirige y por cierto que está puesto ahí en la pantalla del lado derecho, no la ponemos acá por cuestión de la televisión, ¿verdad? No podemos apagar luces acá, pero allá se ve bastante bien. Romanos 12, del 2 al 3 dice así: no os conforméis a este siglo, a este mundo. Vamos a ponernos de pie un momentito, sí. No os conforméis a este mundo, o sea, no permita que el mundo le dé la forma, que lo controle, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir aquí que, fíjate que la palabra nos dice a conformarnos a la mente de Dios, a no conformarnos al mundo, a los criterios, principios incorrectos, pecaminosos, anticristianos, sino transformarnos caminando hacia la voluntad de Dios. Así que nos dirige la Biblia. En Gálatas capítulo 5, que también lo van a poner ahí, Gálatas capítulo 5, del verso 16 al 25, por poco digo de Gálatas, iba a decir la gata, ¿verdad? Lo iba al revés. Gálatas 5, 16 al 25 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted se da cuenta que ahí, en ese pasaje de Gálatas, Espíritu aparece en mayúscula. Cuando se escribe con mayúscula es que el traductor interpretó que se refería al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios se opone a lo que es contrario a la voluntad de Dios, a los frutos de la carne que surgen en nosotros, ¿verdad? Fíjate que en ambos pasajes la palabra trata de que nos movamos hacia la obediencia, partiendo de la premisa que la obediencia está revelada y establecida en la palabra. Entonces usted descubre por la palabra lo que está mal, lo que dice Dios que es malo. Usted mira dónde usted está, y si usted ama al Señor, usted quiere caminar, o si la sociedad quiere ser una sociedad justa, donde vale la pena vivir, ordenada, que vive en moral y en decencia, en solidez de la familia, nos movemos hacia esos valores que esa palabra establece. Eso es lo que se quiere destruir, por eso el título, eliminando las defensas, y de eso vamos a hablar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a movernos, a caminar, Señor, hacia esa verdad. Queremos ser una iglesia y unas personas, Señor, que tenemos temor de Dios y respeto a los principios cristianos. No queremos ser víctimas de un mundo que desvaría, que camina en rebelión, altivo, soberbio, que quiere ser su propio Dios y que desprecia todo aquello que son principios divinos y, Señor, mandamientos cristianos, mandamientos de vida.
En tus manos ponemos esta palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El orden espiritual, el seguir ese orden de Dios y obedecer esa orden, vivir de esa manera, a las naciones y a los individuos y a la familia, produce orden social. No solamente esos mandamientos están ahí porque son conforme al carácter de Dios, sino en la sabiduría de Dios para una sociedad que tiene un alma y que tiene pensamiento, ¿verdad? Que tiene una naturaleza similar a la de Dios, con espíritu. A una sociedad de esa naturaleza, Dios le provee y les revela lo que le va a permitir también tener orden social. ¿Qué va a ser de la sociedad? Una sociedad buena para vivir, de paz, de familias sólidas, de gente respetuosa, de gente que vive decentemente, de orden en las relaciones humanas, interrelaciones, de todo lo que implica la Biblia cuando nos da a entender que si se camina con Dios hay bendición y hay respaldo de Dios, y cuando que se camina sin Dios hay caos y colapso y fracaso. Lo que estamos viendo en este mundo es un mundo que colapsa. No se deje llevar por la tecnología. La tecnología no es civilización. Civilización que vale la pena son precisamente familias sólidas, decencia, respeto a los demás, amor por el prójimo, una vida de comportamiento correcto. Eso produce una sociedad elevada. Con toda la tecnología que usted tenga, puede tener un satélite privado para usted, ¿verdad? Aquel satélite es mío. Pero si su vida es un caos sin moralidad, usted es un inmoral con un satélite. Pero sigue siendo un inmoral. Su vida es un fracaso. Su vida es un fracaso. Su vida es un caos. Usted puede ser la nación más rica del mundo, ¿verdad? Pero si esa nación es una nación hedonista, que lo que ama es la inmoralidad, ¿verdad? La indecencia, promueve lo anticristiano, es una sociedad decadente. No importa sus carreteras y sus anchas avenidas y sus rascacielos, si se aleja de Dios, es una sociedad decadente. Pero eso es lo que se quiere virar al revés, ¿verdad? En el Salmo 1 lo dice de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Eso está comparando a una persona que vive con temor de Dios, que vive sujeto a sus principios, como un árbol que está plantado junto a las aguas, ¿verdad? Cuando usted ve la pradera en un tiempo de sequía, usted a veces toma fotos aéreas de la pradera africana, ¿verdad? En tiempo de sequía, usted ve todo seco, árido. Pero usted ve una culebra así que va por el medio, verde. Usted no tiene que ser un sabio para decir, por ahí va un río. Porque esos árboles no tienen el problema que tienen el resto de los árboles que están en la pradera, de que no ha llovido, porque él está plantado junto a las aguas y está verde todo el año. Lo que está diciendo, vivir plantado en los principios divinos, no solamente agrada a Dios, que es nuestra primera intención, sino que como consecuencia trae orden social y trae una sociedad organizada correctamente, donde vale la pena vivir, donde el comportamiento es para el bien común y para la edificación de gente con principios y valores, ¿verdad? Y entonces eso es lo que quiere enseñarlos, eso es lo que se quiere eliminar, ¿verdad? El mundo ha caminado en dirección contraria a esto, y inclusive ahora se interpretan las cosas, mucha gente las interpreta totalmente en el lado contrario a lo que dice la Biblia.
totalmente contrarias. Por ejemplo, ya vimos que la Biblia nos enseña, los versículos que acabamos de leer, la Biblia nos enseña que hay un mal, ¿verdad? Leímos en Gálatas ahorita que hay una inclinación, ¿verdad? Un fruto de la carne. Dice ahí adulterio, peleas, contiendas, lascivia. Todo lo malo que hay, ¿verdad? Hay un fruto, eso está en... El ser humano nace con una inclinación al mal. La Biblia enseña que el ser humano nace con una inclinación al mal. Un padre que interpreta la Biblia para la educación de sus hijos tiene que interrumpir su inclinación natural de ese niño. ¿Cómo? Combatiendo esas inclinaciones. Porque él no tiene nadie que enseñarle a ser violento. Él nunca le ha visto a usted darle a la mujer suya, pero posiblemente tiene 4 meses, 6 meses, 8 meses y está jugando con un amiguito que te llevó una visita y de momento ¡pam! Le metió un juguetazo en la cabeza y dice, adiós, pero ¿cómo se puso violento? ¿Por qué le dio? Yo no le he enseñado eso. Egoísmo. Puede tener 4 juguetitos, bolas o lo que sea, y hay otro muchachito ahí al lado y él agarra las 4 y la habla así, son mías, ¿verdad? ¿Quién le enseñó? Yo no le he enseñado a ser egoísta, pero eso está ahí, eso viene built in, como dicen los americanos. Eso viene ahí. Chiquitito así, usted no le enseñó a ser embustero, ni mentiroso, que es lo mismo. Y de momento, se cayó. ¡Ay, mami, este me empujó! Y usted va a ir y le reprendió al hermanito y el hermanito estaba por allá. ¿De dónde sacó eso de la manga? Como los magos. Porque es que tenemos una inclinación. Fue a jugar con el amiguito. Tiene 1 año. Usted no le enseñó a robar. Pero de momento usted le ve un bultito en el bolsillo y tiene un carrito aquí. Él vino calladito. Le gustaron los carritos del amiguito, del vecinito. Calladito. Porque él, de alguna manera, él está haciendo eso que no lo vea el amiguito. Y llegó a su casa con un bultito aquí. El padre tiene que corregirlo, ¿verdad? ¿Qué hacía yo cuando pasaba eso? Si pasaba, ¿y de dónde tú sacaste ese carro? No, que yo estaba... Tú sabes que uno no puede tomar lo que no es de uno. Eso no está bien. Vente, vamos allá. Yo te voy a llevar. Lo llevaba. Señora, fulanito que sea, viene a devolver un carrito que él se tomó de aquí. Que sea la última vez que tú te atreves a tomar algo que no es tuyo. ¿Verdad? Te lo va formando. Faltarle respetar a la gente, respetar a los mayores, ¿verdad? Controlar el temperamento. Ahí, yo he visto una familia completa sujeta a un niño de 3 años. Todo el mundo hace lo que ese nene dice. ¿Cómo usted va a poner un niño a dirigir un hogar? Y que todo el mundo baile al son del nene ese. Pero es que los conceptos que se han enseñado trastocan lo que enseña la Biblia, de que tenemos esa naturaleza. Por ejemplo, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, esa es la pronunciación en francés. ¿Qué postuló? La doctrina de que el niño nace bueno, contraria totalmente a la Biblia. Que es entonces aprendido, el mal es aprendido, pero él nace bueno si lo deja quieto. Ahí viene la doctrina, le llamó la doctrina del laissez-faire. Laissez-faire quiere decir dejar hacer. Déjalo hacer. Que eso se ha pegado en el mundo. No, él no sabe. Rompiéndose, empezó a romper los micrófonos. Es que él es chiquito, él es pequeño y no sabe. Pues tú le tienes que enseñar a que eso no es de él, que no lo puede romper. Entonces, la sociedad está, las filosofías humanas, como están diseñadas, el mundo está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, caminan hacia la desorganización y el caos social, porque eso es lo que quiere el enemigo de las almas. Hay un poder inmenso en el pensamiento y en la palabra, tremendo. Bajo ese poder inmenso, alemanes que no eran gente delincuente, levantaron a un hombre loco, que se veía que era loco desde el principio, llamado Adolf Hitler, bajo su tremenda oratoria y la de su ministro de propaganda llamado Goebbels. Y subyugaron a aquella nación con la palabra del sueño de la raza aria superior.
y la subyugaron y la convencieron de que los judíos y otras personas eran los causantes de la crisis grande que pasó Alemania después de la Primera Guerra Mundial y las necesidades y todo, que todo estaba por esa raza maldita hebrea, que era una raza que había que destruir. Y gente decente se fue detrás de ese hombre y votaron por él y salió electo. Rompía vitrinas, quemaban negocios de hebreos, pero los alemanes se hipnotizaron con aquella tremenda oratoria fogosa de aquel hombre. A mí no me gustaba porque era como medio amanerado. La palabra es estereotipado, porque eran unas cosas que él hacía. Pero a ellos les encantó. Y exterminaron a 6 millones de judíos. ¿Hasta dónde puede llevar la palabra a la gente? Ahora mismo la sociedad está hipnotizada. Tú sabes el poder que tiene aquí. Los enemigos, los principales promotores aquí de esa agenda que hay en contra de la moral y los valores y de la degeneración sexual, los matrimonios entre personas del mismo sexo, inclusive defendiendo un poco la legalización de la marihuana sutilmente. Primero, Nuevo Día y Primera Hora son la cabeza de ese movimiento de propaganda. Yo lo digo por nombre, no tengo problemas con eso. Por eso le exhortamos a la iglesia que no compre esos periódicos. ¿Por qué? Porque tienen una agenda de deformar esta sociedad y atacar la iglesia. La iglesia católica lo están haciendo con los evangélicos. Somos como 9,000 pastores en Puerto Rico. Algún pastor, y a veces ni es pastor, alguien que tiene un liderato de la iglesia y ponen pastor. Una vez un líder de adoración de una iglesia hizo yo no sé qué por allá y pastor, todo el tiempo estuvo apareciendo pastor en la prensa. Y no era pastor. Pastor es el que dirige la iglesia. Lo criminalizan para destruir la iglesia, porque la iglesia es la que se opone a la agenda que ellos tienen. Y la iglesia católica, por eso yo creo que hay un liderato católico que está cediendo para que no le caigan encima en la prensa. Y si yo me callo la boca, me dejan quieto. Cuando protesto de los estilos de vida, de esto de inmoral, me caen encima en la prensa. Y entonces, esos errores de los sacerdotes han destruido, han desacreditado a la iglesia católica intencionalmente, igual que a la iglesia evangélica. Porque somos enemigos naturales de la inmoralidad. Y entonces hay que destruir a eso. Entonces vemos un movimiento intencional. El mundo se mueve dirigido por cuerdas espirituales de maldad desde el mismo infierno hacia una rebelión contra Dios que la Biblia dice que va a culminar en una apostasía y en un caos mundial que va a propiciar un gobierno mundial anticristiano eventualmente. Así que entre las cosas que se quiere lograr, una de las metas es sacar y detener los frenos de la conciencia. ¿Qué son los frenos de la conciencia? Es una barrera defensiva que uno tiene por valores y principios que ha aprendido, religiosos y sociales y culturales, quitarlos del medio, para que entonces usted no tenga barreras defensivas y usted sea controlado o sea participante de cuanto desvarío y cuanta inmoralidad hay por ahí, porque lo que era interpretado como malo por la sociedad, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, por generaciones y generaciones, y por la enseñanza de la palabra, de momento entra en un descrédito de ciertos organismos con mucha autoridad, la academia, la prensa, los artistas, ¿verdad? Entonces, de momento, logran que parezca ridículo defender esas cosas. Y muchas personas, inclusive personas que están en la iglesia, empiezan a ceder terreno porque ellos dicen, si tú crees en esto y tú defiendes esta verdad, tú eres un fanático religioso, tú eres obsoleto, tú no tienes amor, porque tú no dejas que la gente viva como ellos quieren, tú estás interviniendo en la vida, tú no crees en las libertades y en los derechos civiles de la gente. Entonces utilizan toda esa perorata de eslogans astutamente escogidos para callarnos la boca, para sacarnos del medio y criminalizarnos. Ya en algunos lugares están metiendo pastores presos por predicar esto que yo estoy predicando aquí. Si acaso lo hacen conmigo, me van a visitar y me llevan
Entonces, esa estrategia es diseñada, es una estrategia espiritual que viene desde arriba. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, el apóstol Pablo habla de estos tiempos, de la venida de Cristo, y dice esto así. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Le dijo, no estén. Había gente diciendo que ya mismo llegaba Jesús para aquel tiempo. Le dijo, no, tienen que pasar ciertas cosas antes. ¿Y cuáles esas cosas? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús, está hablando de Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que está hablando del anticristo, el cual se opone, es enviado de Satanás, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces habla de una agenda satánica que se va a desarrollar, y cuando venga acercándose el movimiento, la venida de Cristo, va a manifestarse esa maldad, incluyendo la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Vamos a analizar esta palabra. Un cristiano descarriado no es un apóstata, es una oveja descarriada. Está viviendo, está haciendo cosas que no debe, ya no está viniendo a la iglesia, lo que sea, es una oveja descarriada, no es un apóstata. Él cree que existe Dios, él cree que él está mal, él sabe, ¿verdad? Él cree que Jesús es el Hijo de Dios, él cree que existe Dios, él cree, ¿verdad? Pero está pues viviendo como no debe. Un ateo no puede ser un apóstata, porque un apóstata es uno que abandona la fe y la verdad para abrazar otra creencia y otros conceptos falsos. Esa es la definición de apostasía. Es abandonar la verdad y caminar hacia la mentira o hacia el engaño o hacia otra filosofía, otra enseñanza contraria a la verdad. Ahora estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Denominaciones completas que están abandonando la palabra y aceptando esas enseñanzas anticristianas sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Están ordenando obispos van a ordenarse el obispo con el marido al lado, o con el otro hombre. Están ordenando obispos mujeres, que está ella y su mujer al lado. Y pastores, ¿verdad? En 4 o 5 dominaciones norteamericanas ya eso está aprobado. ¿Qué se llama eso? Apostasía. Sencillamente han claudicado. La presión de grupo o sus propios apetitos, sus propias situaciones particulares, le han llevado a escoger caminar en dirección contraria a las enseñanzas de Dios. No quieren pagar el precio de ser raros socialmente. No quieren pagar el precio de la crítica, de la ridiculización, que te digan que tú eres una persona, un obsoleto, fanático, ¿verdad? Entonces dice, la prensa, cuando yo camino hacia la aceptación de estos estilos de vida, me dicen maduro. La gente dice que yo soy un pastor o una iglesia razonable, que yo creo en las libertades de la gente, que soy balanceado, y yo quiero escuchar eso. Yo quiero que esa prensa anticristiana diga que el pastor Pereira es un fanático religioso que se mantiene aferrado a lo mismo siempre, que es la palabra de Dios. Yo no quiero que digan eso. No me gusta, yo no estoy aquí para ganar concursos de popularidad. Dios no me llama a ganar concursos de popularidad. Si tú eres populista, ya no puedes ser profeta o predicador de una verdad. El populismo es un tipo de movimiento político donde el líder escoge complacer a las multitudes para lograr respaldo masivo de la gente. No necesariamente respaldando lo justo y lo verdadero, sino que la gente quiere, ¿verdad? Y hay populistas de derecha y de izquierda. Perón era populista,
pero Chávez también lo es, ¿verdad? Uno puede ser de derecha o de izquierda, ¿verdad? Así por el estilo. Hay personas, Hitler era populista, supo ser populista en su tiempo, ¿verdad? Y entonces el populista busca la aprobación de la gente y entonces no tiene un principio realmente, sino que yo, la clase obrera, pues yo necesito ganar las elecciones, pues los obreros y esta gente yo me los tengo que ganar como sea. Empiezo a darle cosas y a darle beneficios y cosas, no, independientemente de que sea beneficioso o no para el país, ¿verdad? Y el populismo viene a la iglesia. Entonces están esos. Estoy un poquito preocupado con el Papa Católico. Hasta la fecha se ha mantenido bastante centrado, ¿verdad?, en los principios. Pero lo veo un poquito que la imagen que le están dando de que él es diferente, que la prensa es astuta, darle esa imagen, él es diferente, él es abierto y estas cosas, tiene como propósito sutil llevarlo a moverse de lo conservadora que ha sido la Iglesia Católica en los asuntos de la sexualidad a la permisividad y a la aprobación de cosas que la Biblia claramente condena. Lo que pasa es que hay estos dos tipos de pensamientos. La Biblia dice, pero lo que dice la Biblia yo lo filtro por mis convicciones y mi razonamiento lógico. Yo tengo el derecho de filtrarlo y esto sí y esto no, esto sí, esto ha cambiado, ya no es así, la sociedad no es estática, es dinámica, las costumbres cambian, esto y esto, entonces, ¿verdad? Yo soy entonces Dios, el Dios que juzga a Dios. Nosotros que escogemos el principio de que la Biblia es la palabra de Dios, que esos principios son inmutables y que Dios es el que sabe y que cuando Él me dice que no haga algo o que algo está incorrecto es porque no solamente está conforme a su carácter y a su naturaleza, sino conforme a la beneficio de la raza humana. Entonces, ahí está la diferencia entre los que son bíblicos y los que son situacionalistas o a veces sincretistas, injertan unos conceptos de un lado y de otro, ¿verdad? Y termina con un jeburu, ¿verdad? Una ensalada. Bueno, así que la Biblia quiere, el mundo quiere cambiar la mente centrada en la Escritura, que ha sido tradicional y que fue el fundamento de la cultura occidental. Europa y Estados Unidos, básicamente estamos hablando de la cultura occidental. Fundamentada, todos los códigos de los países originalmente estaban fundados realmente en la ley, en los 10 mandamientos y en la ley de Dios. Todos, de ahí partían, porque todos coincidían que eso era divino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se quiere destruir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué cosas se han introducido en el mundo? El hinduismo, sutilmente, que la nueva era viene del hinduismo, el yoga, la nueva era, la confianza hablando, la gente hablando de karmas y de auras. El aura tuyo, tiene un aura, yo no sé qué. El karma, eso es hinduismo, eso no es cristiano. La meditación donde tú pones la mente en blanco, que es un error hacer eso. Es un error. Hay unas ondas beta, vamos a llamarle así, del cerebro, que son como un radar que nos está filtrando los pensamientos, ¿no? Para que esto sí, esto no es correcto, esto es correcto. Eso tú quieres poner eso y poner la mente en alfa para encontrar la paz. Eso no tiene bases cristianas. Entonces la gente empieza a poner las confianzas en pirámides, que si yo no sé qué, que hay unos rayos ahí, que hay gente que se muda a vivir en una pirámide y la hace y todo, porque ahí hay unos poderes, hay un aura bueno ahí adentro. Piedras milagrosas, pulseritas que tienen poder para, ¿verdad? En objetos, ¿verdad? El culto a la tierra. Porque nueva era quiere decir nueva tierra, la palabra era es tierra, nueva tierra. Porque en el hinduismo, que es panteísta, quiere decir que todo es Dios y Dios está en todo y todo es Dios. Pues la tierra es un ser vivo,
y las cosas son, ¿verdad? Y esa cucaracha o eso que tú ves ahí, pues va reencarnando y va a llegar eventualmente, ¿verdad? Tú reencarnas en otra cosa, en la reencarnación, que es un disparate también. Y entonces todas esas cosas entran al mundo del pensamiento de los cristianos. Si tú ves cristianos que empiezan a entrar en pensamientos de un culto a la tierra, la madre tierra, que tiene sentimientos, que realmente es parte de Dios, ¿verdad? Y entonces eso es un ejemplo de lo que va alejando de los principios divinos. La psicología freudiana, mal interpretada, ¿verdad? Principios de la psicología freudiana, que básicamente Freud es el padre del psicoanálisis, y él hablaba del conflicto, ¿verdad? Cómo se desarrolla el conflicto, y interpreta cómo está organizada la mente humana, y habla del yo, o el id, o el ello, id, el ego y el superego. Y el id o el ello es básicamente, cuando un niño nace, solamente funciona a base de apetitos. ¿Verdad? Quiero comer ahora. No me importa conceptos morales ni principios, nada. Yo quiero comida y grito. Apetitos primarios. Es que esto no se puede explicar. Además, yo no soy psicólogo, pero no se puede explicar muy profundamente. El ego trata de controlar eso, ¿verdad? Y ponerlo un poquito en orden para poder funcionar a un nivel de organización. Pero el choque grande viene con el superego, porque la definición de superego es que es la mente que desarrollamos por los mensajes de la sociedad, de la religión y de la cultura, que nos dan una información de esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no, ¿verdad? Eso es cultural, eso es social. Fíjate que no dice que esos principios vienen de Dios, porque Freud no trabaja de esa manera. Eso es social. Por lo tanto, entonces cuando ese superego de lo malo y lo bueno entra en conflicto con tu otra naturaleza, viene la ansiedad. El fracaso en conciliar ambas cosas produce ansiedad. Y entonces ahí es que vienen los problemas psicológicos y vienen, ¿verdad? Entonces, el problema es bregar con la ansiedad. Y mucha psicología está dirigida a eliminar la conciencia de lo malo y lo bueno. Te tienes que aceptar a ti mismo como tú eres. Pero es que yo hago estas cosas. Pero el problema tuyo no es lo que tú haces, es que tú te tienes que aceptar. Dios te hizo así. No se trabaja. Usted no oye a la gente decir, vino uno y mató por ahí 14, alguien por ahí de un residencial, ¿verdad? Y entonces ya la gente no hace responsable a esa persona. Dice, no, lo que pasa que es la sociedad la que es la culpable. Porque a él no se le dieron las oportunidades, vivió en pobreza, no pudo estudiar. Y eso es, entonces, él no es responsable de eso, ¿verdad? Los derechos a hacer lo que sea, a base de derechos, los derechos sin límites, ¿verdad? Como está pasando con esas mujeres que están haciendo esas escenas que están saliendo en internet, que empiezan unos defensores en la prensa de todos lados, no, porque ella eso, ¿verdad? Una poca vergüenza que están haciendo unas mujeres policías por ahí, eso. No, tiene 25,000 pesos, sus derechos, su cuerpo, esto y lo otro. No, mira, esa mujer, ¿qué es eso? Usted está en su trabajo, usted es un oficial de policía, usted tiene que ser una persona decente, si no, no debe estar ahí. Pero ya esa conciencia de decencia se fue. Casi la canonizan la prensa. Porque dice la Biblia que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos se caen en el hoyo. Entonces, cuando estamos dirigidos por un paquete de ciegos que tienen posiciones políticas que determinan, y una prensa llena de ciegos que están contaminados con cuanta poca vergüenza hay, gran cantidad de ellos, y conceptos equivocados antibíblicos, entonces esa es la gente que está formando a la sociedad. Y ahora quieren meter eso en las escuelas. Fíjate que esto es como un plan satánico. Entonces, al yo quitarle a la persona la defensa
cuando yo empiezo a decir la religión realmente es un invento humano, el ser humano es solamente un producto casual del Big Bang y la evolución, y no somos nada diferentes a un mono con un poquito más avanzado que él. Entonces tú empiezas a degradar la naturaleza a la imagen de Dios que tiene el ser humano, empiezas a menospreciar la palabra de Dios como algo que tiene un chorro de fanáticos obsoletos que se han quedado 20 siglos atrás. Y para ti lo importante es lo que dijo el científico, el sociólogo, el psicólogo, la persona, porque ese viene de la academia, ese sabe lo que dice. Entonces, la sociedad empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Y vemos esta porquería de sociedad en que vivimos. Porque mira, hablando de que la pobreza es causante de eso, mira, nadie vive al nivel de la pobreza que vivió el campesino puertorriqueño de los años 1914 a 1940 y pico, que tuvieron que pasar la Gran Depresión, que sus hijos tomaban agua de azúcar cuando la había, y tenían que vivir de recoger yuca y pescar camarones en el río porque no había comida, y tenían una muda de ropa para todo el año, y vestían con trajes de saco de harina que iban a pedir a los comercios para hacerse un trajecito, y no iban a la escuela, y tenían 25,000 enfermedades, el estómago de la vejiga lleno de parásitos, y caminaban descalzos. Era gente decente, porque no cogieron la pobreza como excusa para hacer la poca vergüenza, y eran gente hospitalaria, eran gente respetuosa. Así que no me vengas a mí que porque tú seas pobre, tú tienes que ser un sinvergüenza. Si hubiera sido eso una premisa, cuando tú estableces una premisa para llegar a una conclusión, tiene que ser consistente en la premisa. Si la pobreza inevitablemente y la oportunidad, la falta de educación produce bandidos y sinvergüenzas, entonces tenía que haberlo producido antes también. Si no, la premisa tuya no sirve. Pero ¿sabe qué? Es una sociedad que no tiene modelos, donde los padres han perdido la autoridad para educar a sus hijos porque el mismo sistema se la ha quitado. Donde el maestro, que era casi un modelo, una misión, ser maestro, mi mamá, profesora, maestra de corazón toda la vida, donde el maestro tenía que tener una vida intachable. Todo el mundo esperaba que el maestro fuera un ejemplo, que no tuviera una doble vida. Yo enseño español, pero yo por allá estoy en el pub borracho por allá, o teniendo relaciones sexuales con todo el mundo por allá. No, esa no era pero todo ha cambiado. Nos han ido cambiando al país y al mundo entero delante de la cara nuestra, y no hemos identificado, no hemos defendido lo que realmente le da sentido a la sociedad, que es esa estabilidad que viene de una vida centrada en las verdades establecidas por Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso dice la Biblia. La nación norteamericana no perdía una guerra con nadie, ni con grandes imperios como Alemania y Japón. Ahora no le gana a nadie. Paisitos así, lo sacan y le dan una pela. Porque la mano de Dios estaba sobre la nación cuando Dios estaba presente en la nación. Cuando le empezamos a dar una patada, no queremos a Dios en las escuelas, no queremos prohibido orar en las escuelas, vamos a asesinar niños por el aborto, vamos a poner la pornografía en la televisión, y empezamos a darle patadas a Dios de un lado y de otro, se colapsa la nación. Y falta todavía más. Porque cuando usted saca a Dios de su casa, usted está indefenso. Y cuando usted saca a Dios de la nación está indefensa. Y Satanás tiene planificado un caos mundial. Porque es del caos que el mundo va a pedir entonces ese cerebro, supercerebro de esa persona que él va a enviar, con poderes satánicos, sobrenaturales, y una inteligencia increíble, sobrenatural, y una palabra, dice la Biblia, que hablará y convencerá. Describe una persona superdotada, y el mundo va a estar en un colapso tan grande que esa persona va a ser a quien todos los líderes le van a dar. Tiene el Mesías que viene a salvar a la humanidad del caos. Lo que pasa es que es un Mesías anti-Mesías. Reclamará ser el Mesías,
Por eso se llama el anticristo. Entonces, es alguien que va a decir, no, el que vino no era, es este de ahora. Y se nos está formando el adefesio deformado de una sociedad que colapsa delante de los ojos. Y no nos damos cuenta. Y la iglesia está desapercibida en gran manera. Los pastores están hablando y no defienden los valores, no se envuelven en la lucha para defender realmente a nuestra familia, a nuestra juventud, porque tienen sus intereses que son la pequeña propiedad que tienen ahí. La iglesita, no tengo tiempo, no puedo invertir en esto porque yo tengo que comprar una guaguita para la iglesia y necesito sillas. No tengo tiempo. Además, como quiera el anticristo va a venir. Yo no le voy a obstaculizar porque esto no hay que... Y es verdad. Sí, quiere decir que si su hijo se está metiendo en droga, dice, bueno, al fin y al cabo todo el mundo está haciéndolo, así que déjalo que se meta en drogas, ¿verdad? Esto. Estamos viendo el colapso de la humanidad hacia el caos, la desorganización, la anarquía delante de nuestros ojos. Hay otras filosofías como el existencialismo de Sartre, el materialismo de Marx, ¿verdad? Que ambas denigran la fe y ambas Marx pone la experiencia de la lucha de clases, la bate bajo el pensamiento simplista de que los que tienen poder y riqueza son malos y los pobres son buenos. De ahí surge un tipo de teología que se llama la teología de la liberación, que es marxista en esencia y que se riega por Latinoamérica, ¿verdad? Así que, y el existencialismo de que todo es aquí, ahora, y pues vive la vida y olvídate de más allá. Así que yo quiero hacer un repaso. Mira, el ser humano es vamos a hablar ahora, vamos a bajar a la tierra ahora y vamos a dejar de las ofensas a Dios y los mandamientos y vamos a hablar del buen funcionamiento de la sociedad, que viene por vivir en orden con Dios. No solamente agradamos a Dios haciendo lo que Él manda, sino que la sociedad funciona bien cuando se sujeta, cuando vive bajo esos principios, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis a base de los animales de hábitos gregarios. Se llama un animal de hábito gregario, un animal que vive en sociedad, en grupos, organizados, ¿verdad? Y hay muchos animales que viven así, de esa manera, ¿verdad? Tengo algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, los leones, los lobos, las hienas, los perros africanos, ¿verdad? Y así muchos animales. La lista es grandísima, ¿verdad? En toda esa sociedad tiene que haber, por instinto, ¿verdad? Y supervivencia, tiene que haber un orden. Por ejemplo, se van a cazar los leones o la hiena, o los lobos, se van a cazar. Son carnívoros todos. Pero hay unos hienas que se quedan en la madriguera, unos lobos que se quedan en la madriguera y unos leones que se quedan en la madriguera cuidando los cachorros de la manada. Si ellos rompen, eso es necesario para la supervivencia de la especie, porque los cachorros no se pueden defender. Entonces se quedan para defenderlos. Si ellos pudieran pensar y decir, mira, yo estoy cansado, esto es una esclavitud, ¿verdad? Y rompieran el orden social que les da supervivencia, vamos a irnos todos y dejamos a los cachorros solos. Eso es un fiestón para los depredadores del área. Y una vez descubran que ya los cachorros de león no tienen más guardianes, van a estar todos los demás buscando la madriguera de los leones para comerse los cachorros. Tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Y ese orden mantiene, ¿verdad?, la subsistencia eficiente, eficaz de la sociedad que compone eso. Vamos a tomar las abejas para trasladarnos de un mamífero a un insecto. Las abejas, igual que las termitas y las hormigas, viven en sociedad, colmenas, las ovejas se le llaman colmenas, que tienen una función,
una colmena es como muchos individuos, como si fuera un cerebro. Usted sabe que el cerebro suyo es uno solo, pero diversifica, ¿verdad? Usted, por ejemplo, la visión no es lo mismo que el oído. Y el movimiento no es lo mismo, ¿verdad? Que usted tiene diferentes áreas que controla un cerebro, ¿verdad? El habla, esto y lo otro, bueno. Entonces, una colmena de una abeja es como si fueran muchos organismos, pero si fuera como un solo cerebro. Para el éxito de la colmena, las funciones están divididas en los miembros de la especie. En muchas maneras diferentes. Por ejemplo, la única reproductora de la colmena es la reina. Hay muchas hembras en la colmena, pero ninguna se reproduce. Por medio de unas hormonas, esas abejas tienen, la reina produce unas feromonas que inhiben la sexualidad de las demás hembras de la manada. Y esa reina no hace nada, está ahí, es una máquina de poner huevos, y pon huevo y suelta huevos todo el día. El día y la noche, búngate, todo el tiempo. Hay unas abejas que son nodrizas. Ellas no van a buscar alimento, ellas no hacen más nada, ellas están, primero hay unas que cuidan a la reina y le dan comida, y hay unas nodrizas que cuando ella pone el huevito, esa abeja viene, lo coge ese huevito, lo lleva a una celdita de las que hacen ellas, ese hexágono, creo que de 6 lados, meten el huevito ahí adentro, le inyectan miel y tapan y le ponen una tapita, y van y buscan otro huevito, meten en otra celdita de esas hexagonales, le inyectan miel y le ponen una tapita. Y así van haciendo todo el proceso hasta que llegan adultas. Hay abejas que son obreras, que su única tarea es recoger alimento. Esas abejas no cuidan las de esto, no le dan alimento a la reina, no hacen nada. Ellas salen a buscar alimento a los campos de flores, a los árboles florecidos, a buscar el polen y el néctar, que es lo que es el alimento de las abejas, ¿verdad? Y esa es su función. Pero ellas no localizan el campo de flores. Hay unas abejas que son exploradoras, solamente exploradoras. Ellas salen de la colmena a volar. De momento encuentran un campo de flores, no se ponen a cargar miel ni polen, eso no es su trabajo. Ellas regresan a la colmena, empiezan, se colocan en un lugar, las demás abejas, mire, en presencia de otras abejas, y empieza a dar vueltas para aquí y para allá, para aquí y para allá. Y en esas vueltas le está diciendo exactamente a las abejas en qué dirección está el campo de flores. Mira lo que es eso. Es hacia el este y esa, 1 milla, 2 millas de aquí. No usan millas, ¿verdad? Pero es lejos, es cerca. El asunto es que salen ahí las obreras hacia ese lugar. Traen la miel. Pero hay otras abejas. Hay unas abejas, donde quiera que hay fermentación y donde quiera que hay mucho dulce, hay fermentación, hay calor. Entonces, la colmena empieza a calentarse. Y hay unas abejas que lo único que hacen es estar en las entradas de la colmena echando aire para afuera. Son aire acondicionado. Más nada. Esa, comen, viven ahí. Esas no salen para nada. Echando aire, echando aire. Si no hacen eso, se mueren de calor. Hay abejas guerreras, soldados, que están ahí para defender la colmena. El éxito de la colmena depende de que cada cual cumpla con la función correcta y que le es asignada, vamos a decir así, porque es instintivo, ¿verdad? No es intelectual. Déjame hacer esto, no. Cada cual cumple la función que le toca. La sociedad humana es también de hábitos gregarios. Y Dios establece un orden donde le dice al hombre cómo ser esposo, le dice a la mujer cómo ser esposa, le habla de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, le dice a la mujer de respetar al marido como líder del hogar,
Le dice de ser un amor sacrificado, fiel. Le dice al marido que no puede ser infiel, a la mujer también, que ahí se exige lealtad y fidelidad dentro de esa relación. Le exige que sean responsables en la formación y educación de sus hijos. Cómo guiar a esos hijos, cómo sembrarle el temor de Dios y la verdad y en su corazón. Eso es todo deber. Y le dice al hombre, tú debes de trabajar para el sostenimiento del hogar. Todo eso se está destruyendo. Ahora es cuestión de antes la gente de antes sabía tanto que decía, mira, tú maduras a los 12 años sexualmente, a los 11, pero no tienes madurez todavía para manejar tu sexualidad. Así que los padres refrenaban esa sexualidad por 5, 6, 8, 10 años. No puede salir solo. Pero no puede salir solo. Porque sabía, dice, es que lo que tiene una explosión de hormonas adentro que es normal en esa edad. Que si yo lo dejo que esté solo acariciándose por una esquina, no van a poder bregar con eso, no lo puede manejar. Ahora no lo inhibas. Ahora la nueva ley que iban a poner es que ahora los nenes iban a poder entrar a los baños de las nenas y las nenas a los baños de los nenes, porque tú sabes, eso es una neutralidad. Entonces Dios pone cómo se debe de amar, respetar a los mayores, respetar a las autoridades civiles, amar al prójimo, perdonar a los que nos ofenden, ser generoso con lo que Dios nos da. Dios da reglas que tienen que ver con orden social. Como lo tienen instintivamente las ovejas, Dios nos las revela por la palabra. A eso es que se le ha dado una patada. Y por eso es que tenemos esta porquería de papel, esta porquería de enseñanza, que inclusive la quieren meter en las escuelas como un gran adelanto. Los modelos son Dinamarca y tal estados fracasados. Holanda, gran prosperidad. Pero usted entra a Holanda, aquí está Xavier, no está por ahí. Xavier fue de crucero a Holanda y dice, yo me tuve que ir para el barco. Aquello es una inmoralidad y la pornografía en todas las calles. Iban a poner una ley de que se podía tener sexo públicamente en los parques, pero que no lo vieran los niños. Yo no sé quién va a estar entretenido en eso, que esté pendiente si hay niños o no hay. Pero eso no funciona. Decadentes. Yo no caigo en la trampa. Si tiene buenos programas sociales y tiene un estatus de vida alto, es un país adelantado. Decadente. Cuando hay inmoralidad y hay falta de comportamiento controlado y hay culto a la droga y drogas legales, es un país decadente. Aunque la gente tenga 400,000 pesos de ingreso al año y tenga planes médicos por 1 millón por persona, sigue siendo un país decadente, porque es un país inmoral. Nosotros, aunque no estuviera la crisis económica que hay, como está la sociedad de Puerto Rico, como está la inmoralidad, la vida, la disolución, la pornografía legal en televisión en todas partes, la falta de respeto de los hijos hacia los padres, la falta de respeto hacia los adultos, la falta de respeto a la dignidad de los demás, sería un país decadente. Pero hay programas sociales, un país decadente. Dios es el que viene a poner orden en la vida. Tú necesitas a Dios. Necesitamos a Dios en la nación, necesitamos a Dios en nuestros hogares y necesitamos a Dios en nuestras vidas. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hay caos en tu vida, porque el orden de Dios no ha entrado a tu hogar y a tu vida. Aunque tú no seas delincuente, si tú no tienes a Cristo en el corazón, el plan de Dios no se ha cumplido en ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos, Señor, de tu mano en este día, en esta semana. Señor, queremos agradarte y vivir conforme a lo que tú estableces como la manera correcta de vivir. Enséñanos a vivir de esa manera. Danos tu paz y llévanos con tu presencia a nuestros hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Los montes tiemblan por